Bueno, seguimos. Es un verdadero placer presentar a dos de los profesionales que más entienden de microbiología en nuestro país, especialmente de neumococo, que es el tema que nos ocupa. Tengo a mi izquierda al doctor José Enrique Yuste, que es del Laboratorio de Referencia e Investigaciones en Enfermedades Bacterianas Prevenibles por Vacunas, del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Obviamente, un experto, sin duda ninguna. Y a mi derecha, al profesor Ruiz Contreras, director del área de investigación de neumococos del Instituto Nacional de Salud Carlos III, miembro del Comité Asesor de Vacunas. Que le coloca un título que no era. Es del Comité Asesor de Vacunas y es catedrático de pediatría y es amigo y colega vacunólogo. Lo más importante. Os dejo con ellos. Gracias. Sí, sí. Pues buenos días a todos y pues, muchas gracias. Quería dar las gracias en especial a FAESE por invitarnos a este simposio de la Sociedad Catalana de Pediatría, por permitirme estar hoy aquí, poder presentaros un poco la situación de la enfermedad neumocócica en España y gracias también a Bebe por la presentación. Estos son mi potencial conflicto de intereses y, bueno, la presentación que os voy a mostrar hoy la he dividido en tres grandes apartados. El primero voy a haceros una actualización de la situación epidemiológica de la enfermedad neumocócica en España, en población pediátrica, también en población adulta, incluyendo tanto el periodo prepandémico como el periodo de pandemia por el SARS-CoV-2. Otro aspecto importante que me gustaría mostraros es la importancia de la letalidad y mostraros qué serotipos dentro de los 101 que hay en neumococo, cuáles son los más asociados a mortalidad y, por último, hablaros de la resistencia antibiótica en la enfermedad neumocócica y qué papel podrían aportar las nuevas vacunas o las vacunas que ya están comercializadas para controlar y prevenir esta resistencia antibiótica, que es un problema importantísimo en salud pública. Por tanto, como os digo, voy a hacer una pequeña pincelada de dónde veníamos y en qué situación nos encontramos actualmente. En población pediátrica, en concreto en los menores de 2 años, si os fijáis, bueno, como todos sabéis, la vacuna 13 valente se introdujo en España en el 2010 como uso privado, aunque con una buena aceptación y unas altas coberturas, pero ya fue en el año 2016 cuando esta vacuna ya se introduce en el calendario vacunal pediátrico de todas las comunidades autónomas y lo que sí que se observa, que sería la línea en color rosa, como tras el uso de la vacuna se observa una reducción sistemática de la incidencia de la enfermedad en población pediátrica a lo largo de los diferentes años. ¿Y qué ocurre con los serotipos que no están incluidos en la vacuna? Pues hasta el año 2016 aproximadamente la situación era relativamente estable, hay un pequeño aumento moderado los 2 años siguientes, 2017 y 2018, que luego ya en el 2019 se atenúa. ¿Y qué ha pasado durante la pandemia? Pues en la pandemia lo que nos hemos encontrado en el primer año es una bajada drástica de casos en el primer año, por todas esas medidas no farmacológicas que todos conocéis, y en el segundo año de pandemia, en el 2021, lo que sí que se observa ya es un repunte de la enfermedad en población pediátrica, sobre todo por serotipos que no están incluidos en esta vacuna conjugada 13 valente. Los serotipos de la 13, como veis, se han mantenido estables. ¿Y qué ha ocurrido en el 2022? No tengo los datos para mostraros porque nos han ido enviando cepas también del 2022 a lo largo del mes de enero y como no tengo el 100% no he querido mostraros, pero ya os anticipo que la situación en el 2022 es que hemos recuperado en población pediátrica los niveles prepandémicos. Ahora mismo estamos al mismo nivel de incidencia que en el 2019, sobre todo por un aumento importante de casos por serotipos no PCV13. En la población de 2 a 5 años la imagen es un poco similar, es decir, se observa una gran efectividad de la vacuna, una reducción muy importante de los casos a lo largo de estos 10 años de utilización
¿Y qué ha ocurrido durante la pandemia? Aquí sí que es verdad que los serotipos no vacunales no han mostrado tendencia ascendente, pero lo que sí que se observa es que en el primer año de pandemia hubo una reducción de casos importante también, que se recuperó en el primer año de pandemia. Actualmente, en el 2022, hemos recuperado, incluso hemos superado los niveles del 2019, por tanto, estamos ya a niveles antes de la pandemia. Aquí os muestro un poco la situación comparando el último año antes de la pandemia y los 2 años de pandemia. Vemos que en el primer año una reducción de casos de un 53% y ya un aumento de casos en el segundo año, en el 2021. Y ahora mismo, en el 2022, ya os puedo decir que hemos detectado por cerca de los 260 casos, es decir, hemos superado incluso los datos del 2019. En cuanto a los serotipos que producen la enfermedad, lo que sí que os puedo decir es que, bueno, pues, tanto en la época prepandémica como en los años de pandemia, el serotipo 24F se ha mostrado como el serotipo mayoritario en estos años, y luego ya hay un baile de serotipos, aunque es verdad que la N es pequeña porque hay pocos casos en población pediátrica, pero si observáis, la mayor parte de los serotipos que han ido aumentando son serotipos no PCV13 y sobre todo serotipos que se podrían prevenir con la nueva vacuna conjugada de 20 serotipos. En cuanto a la población adulta, me voy a centrar un poco en mostraros lo que ha ocurrido en adultos. Pues teníamos la situación, la posibilidad de utilizar la vacuna conjugada 13-valente o la polisacarídica 23-valente. Bueno, lo que vemos es que los serotipos de la 23-valente, la polisacarídica, que estaría en azul, hay una reducción de casos hasta el 2014, que realmente es una reducción porque hay una reducción de casos por serotipos de la 13 y son serotipos comunes. Eso es por efecto de la inmunidad indirecta. Vacunando a la población pediátrica de forma indirecta hemos conseguido controlar parcialmente la enfermedad, la carga de enfermedad en el adulto. En cuanto a los serotipos de la 13, lo que vemos es que a partir de este año hay una situación de estabilidad, no conseguimos reducir. Por tanto, es importante destacar que si queremos todavía reducir esta carga residual por serotipos de la 13, no es suficiente la vacunación pediátrica para reducir la carga en el adulto, hay que vacunar directamente al adulto, porque si no, no vamos a ser capaces de reducir esta enfermedad residual por serotipos prevenibles por vacunación de la 13. En cuanto a los serotipos de la vacuna polisacarídica, lo que se observa es que a partir del 2014 hubo un aumento importante de casos, con unas incidencias que, como veis, son exactamente las mismas que teníamos 10 años antes, demostrando que efectivamente pues, ha sido una vacuna que no ha conseguido controlar como debería haber hecho a nivel de la carga de enfermedad en población adulta, y este aumento se atribuye principalmente a un aumento de casos por serotipos específicos de la 23 y que no están en la 13, como es el serotipo 8 del que os voy a mostrar a continuación. En cuanto a la época pandémica, lo que hemos visto es que en el primer año de pandemia, pues una bajada drástica por todos los serotipos, tanto vacunales como no vacunales. En el 2021 esta bajada tan importante ya se atenúa, y en el 2022 los datos que tengo es que ya hemos recuperado los niveles del 2020, estaríamos una cifra por aquí, es decir, no hemos llegado al 2019, pero estamos a mitad de camino. Es muy probable y con los datos que tenemos ya de enero de aislados recibidos, que en este 2023 incluso ya superemos la época antes del COVID. Aquí os muestro un poco la distribución de casos por serotipos de la 13 o los adicionales que tiene la 23 o por no vacunales, y vemos como en el primer año de pandemia una reducción importante de casos del 62%, que ya esta reducción ya se atenúa al 29%, como veis aquí, y ahora mismo en el 2022 estaríamos por los casi 800 casos, es decir, estaríamos un poco acercándonos a la situación prepandémica. En cualquier caso, a nivel de serotipos en adultos es mucho más sencillo que en niños, porque hay dos serotipos que prácticamente se llevan la mayor parte de este pastel, que serían el serotipo 8 y el serotipo 3. Estos dos serotipos serían capaces de producir hasta un 32% de los casos de enfermedad invasiva en el adulto. Un aspecto importante de la epidemiología del neumococo, sabemos que hay 101 serotipos, pero realmente son todos igual de letales, son todos igual de invasivos y de agresivos. Pues la respuesta es un estudio que hemos publicado el año pasado, en el que bueno, pues hemos analizado la letalidad por serotipos. Aquí sería, pues como veis, la carga de enfermedad, principalmente el serotipo 8 es el más frecuente, seguido del serotipo 3, pero la letalidad viene en este eje y por estos puntitos. Este es el porcentaje de letalidad atribuida a cada serotipo. Vemos que dentro de los dos serotipos más frecuentes, como son el 8 y el 3, el serotipo 3 tiene una letalidad mucho mayor que la del serotipo 8, es decir, en torno a 1 de cada 5 pacientes que ingresa por una enfermedad neumocócica por serotipo 3 fallece, y eso es importante destacar. Es un serotipo con una elevada cápsula, con una elevada capacidad
capacidad de evadir el sistema inmune, pero es importante destacar qué ocurre dentro de los serotipos prevalentes como el 11A, que le veis aquí, es un serotipo que tiene una letalidad todavía mayor que la del serotipo 3. Y eso es una cosa que es importante de destacar, y la pregunta es ¿por qué este serotipo 11A es tan agresivo, es tan virulento? Bueno, pues la respuesta la tenemos en un estudio que publicamos unos años antes. Este fue mi primer trabajo cuando me incorporé al laboratorio de referencia, que en ese momento estaba dirigido por la doctora Asunción Fenol, en el que analizamos la evolución del serotipo 11A en España, y vimos que hasta el año 2008 la casi totalidad de cepas que circulaban en España del serotipo 11A eran sensibles a antibióticos betalactámicos y pertenecían a un genotipo, es decir, estaba por un lado el serotipo y por otro lado el genotipo. Dentro del 11A hay varios genotipos, pues el genotipo mayoritario que circulaba en España era el genotipo 62, que era totalmente sensible a antibióticos, pero a partir del año 2009 empezamos a detectar en el laboratorio un aumento de cepas con resistencia a betalactámicos, con alta resistencia, estamos hablando con unas CMI muy altas a betalactámicos, y que pertenecían a dos genotipos diferentes, el 6521 y el 838. Bien, estudiamos por qué estos dos genotipos y un poco por predecir cuál podría ser la evolución de este 11A y de estos genotipos en el futuro, y lo que vimos, analizamos la capacidad de evadir el sistema inmune, de evadir la fagocitosis y de formar biofilms. Vemos como el genotipo 6521, que es el que más está aumentando en los últimos años, tiene una mayor capacidad de formar biofilm que los otros genotipos del 11A. Esto es importante porque el biofilm es como la bacteria coloniza la nasofaringe, el biofilm es como la bacteria se encuentra produciendo otitis, el biofilm es como la bacteria se encuentra colonizando de manera persistente el pulmón o el tracto respiratorio inferior de pacientes con EPOC. De hecho, se ha descrito que el 11A es de los serotipos más prevalentes en pacientes con EPOC, que tienen neumonías de repetición, neumonías persistentes. En diferentes episodios de exacerbación o de reagudización de ese EPOC, cuando nos mandan la cepa, vemos que es la misma cepa que tenía ese paciente un año antes o unos meses antes, genotípica y fenotípicamente es la misma cepa que está colonizando a ese individuo de manera persistente, y eso es debido a esta elevada capacidad que tiene el 11A para formar biofilms. Bueno, además analizamos la enfermedad no invasiva del 11A y vimos que en pacientes adultos con neumonías vemos que cerca del 10% de estas neumonías se deben al serotipo 11A, pero además a nivel de las otitis en niños, el 16% de las otitis en niños también se deben al 11A, y es una de las razones por esa elevada letalidad que tiene el 11A, es la elevada resistencia antibiótica que tiene, esta elevada capacidad para formar biofilms que le hace ser muy recalcitrante a los tratamientos y a ser eliminado por el sistema inmunológico, así que es un serotipo que hay que vigilar de cerca la evolución del mismo. Esta sería la fracción de enfermedad que se puede prevenir con las actuales vacunas que disponemos en población pediátrica. Aquí os muestro los 3 años del 19 y los 2 años de pandemia. Vemos que con la vacuna conjugada de 15 serotipos podríamos incrementar la fracción de enfermedad un 5% en comparación a la vacuna conjugada de 13 serotipos, mientras que con la vacuna de 20 serotipos podríamos incrementar hasta un 37% un 37% teórico de la enfermedad neumocócica que circularía en población pediátrica. En el caso del adulto, vemos que con la vacuna de 15 serotipos, el porcentaje de cepas que se podrían prevenir es un 9% más en comparación a la vacuna conjugada de 13, mientras que con la vacuna conjugada de 20 incrementaríamos un 39% más, es decir, un 30% más que la de 15 serotipos. A nivel de la vacuna polisacáridica, lo que veis la diferencia entre la 20 valente conjugada o la polisacáridica de 23 es de un 5%. Ya se aproxima mucho esta conjugada de 20 con la polisacáridica. Siempre hay que tener en cuenta que son dos vacunas completamente diferentes, no es lo mismo una vacuna conjugada a nivel de respuesta inmunológica que una vacuna polisacáridica. Y por último voy a hablaros de la situación de la resistencia antibiótica a nivel de la enfermedad invasiva y qué papel podrían aportarnos estas vacunas para prevenir las cepas resistentes. Bien, esto es un trabajo que hemos publicado recientemente, el año pasado, en el que hemos analizado la evolución de las cepas resistentes en los últimos 16 años, con el fin de ver cuál ha sido el impacto de las vacunas conjugadas, en concreto de la vacuna 7 valente, el impacto de la vacuna 13 valente en diferentes periodos, y también hemos comparado si ha habido algún efecto a nivel de la pandemia, qué impacto ha tenido la pandemia a nivel de la resistencia antibiótica en neumococo. Y lo que hemos visto es que en el 2004, que era cuando se utilizaba la vacuna 7 valente, vemos que casi el 78%, 77-78% de las cepas que circulaban en España asociadas a resistencia a betalactámicos, pues eran serotipos que se podían prevenir o que estaban incluidos en la vacuna conjugada de 7 serotipos. Como el uso de esta vacuna 8 años después, pues claramente tuvo un impacto reduciendo las cepas circulantes resistentes, pero se observa un aumento del 19A, que aquí, como veis, era
poco frecuente y aquí ya en el 2012 era la principal causa de cepas resistentes y también asociadas a enfermedad neumocócica invasiva, y como el uso de la vacuna 13 valente, que ya incluía el 19A, lo que hemos conseguido 8 años después es bajar de manera importante la carga de enfermedad por serotipo 19A, pero que nos hemos encontrado en este 2020, pues que el 11A, que es ahora mismo la principal causa de ENI producida por cepas resistentes, como este 11A, en el año 2004 no teníamos cepas del 11A resistentes, aquí ya en el 2012, os dije que a partir del 2010 empezamos a detectarlas, en el 2012 ya el 11A empieza a asomar un poco la cabeza como, cuidado, estoy aquí, y ahora ya en el 2020 nos hemos encontrado que claramente ha tomado el predominio a nivel de cepas resistentes asociadas a betalactámicos, pero también en macrólidos es un serotipo asociado también a resistencia. De hecho, hemos comparado el primer año de pandemia con el año anterior, con el 2019, y lo que hemos visto es que de manera generalizada hemos observado un incremento en el porcentaje de neumococos resistentes a diferentes betalactámicos, pero también a macrólidos. ¿Y esto a qué lo hemos atribuido? Bueno, yo creo que la explicación a este incremento generalizado se debe a que durante el primer año de pandemia se utilizó de manera bastante frecuente antibióticos en pacientes que estaban infectados por el SARS-CoV-2 para prevenir posibles coinfecciones bacterianas. Acordaos del uso de la citromicina de manera generalizada, pero también se utilizó mucho betalactámico en pacientes que estaban a nivel domiciliario, que no podían ir a los hospitales porque estaban colapsados y se les administraba antibióticos para evitar posibles coinfecciones y una mayor gravedad de su neumonía por el SARS-CoV-2, pues todo ese uso de antibióticos durante el 2020 ha traído como consecuencia un incremento en el porcentaje de neumococos resistentes que estaban circulando en el 2020. De hecho, en el caso del 11A es muy interesante verlo como en la época prepandémica, del 2016 al 2019, la CMI 90, es decir, la concentración de antibiótico capaz de eliminar al 90% de los serotipos 11A que circulaban en España, era una CMI de 2, que según los criterios europeos de UCAS es una cepa que se consideraría, antes era intermedia, ahora se ha denominado sensible a altas dosis, es decir, se puede tratar con un betalactámico, pero a altas dosis. ¿Pero qué ha ocurrido en el 2020 con el 11A? Pues que la CMI 90 hemos pasado de 2 a 4, y 4 ya es el criterio que se considera que esa cepa es resistente, y por tanto es muy susceptible, es muy probable que esa cepa con unas CMIs tan altas puedan producir fallo terapéutico. Puede que el tratamiento antibiótico con betalactámicos no sea el más adecuado y haya que recurrir a otras alternativas terapéuticas. Por eso es importante también tener esto en cuenta, porque el 11A es muy letal, es muy agresivo, pero además tiene una alta resistencia, ha aumentado mucho la resistencia durante la pandemia. Habrá que ver la evolución en los siguientes años, si hemos conseguido, ya con un uso más moderado y más racional de los antibióticos, bajar esta CMI 90 o ya se mantiene estable. Eso es algo que ya veremos en los siguientes años. Por último, os voy a mostrar la fracción de enfermedad que se podría prevenir a nivel de cepas resistentes con las diferentes vacunas. Lo hemos analizado a numerosos antibióticos. Me voy a centrar en la cefotaxima porque es una de las cefalosporinas que más se utilizan a nivel hospitalario para tratar la enfermedad invasiva. Pues lo que vemos es que la fracción de enfermedad de cepas resistentes que se pueden prevenir con la vacuna 13 valente a los distintos años, pues esta está en color rosa o salmón. En color verde sería la fracción de enfermedad de cepas resistentes que se podría prevenir con la 15 valente, en azul con la 20 y en amarillo con la 23, la polisacarídica. Y lo que vemos es que en los últimos años, lo que vemos es que la vacuna 20 valente podría prevenir las cepas resistentes de una manera muy similar a la vacuna polisacarídica. La 23 tiene 3 serotipos más, pero como son sensibles, realmente la fracción de enfermedad que se puede prevenir con la 20 o la 23 es exactamente la misma. Y de hecho, pues si nos vemos con la vacuna conjugada de 20 serotipos, se podría prevenir hasta cerca de un 92% de las cepas con sensibilidad disminuida y resistentes a los antibióticos que circulan en España. Y ya para unos mensajes finales, transmitiros pues eso, que el uso de la vacuna conjugada 13 valente pues ha conseguido disminuir la carga de enfermedad invasiva en población pediátrica, mostrando además inmunidad indirecta o protección indirecta en el adulto, que en la población adulta hay 2 serotipos que son capaces o que producen cerca de un 32% de los episodios de enfermedad invasiva que estamos observando, tanto en época prepandémica, pero durante los años de pandemia también se mantiene esta tendencia. Y que en el primer año de pandemia por el SARS-CoV-2 lo que sí que hemos observado es una disminución drástica de la ENI en población pediátrica adulta, en 2021 una recuperación de la enfermedad en el niño, una moderación en el adulto, y ahora en el 2022 ya os anticipo que ya hemos recuperado los niveles prepandémicos en población pediátrica, incluso superándolos, y en el adulto estamos ya muy cerca de la situación del 2019. Y para finalizar, pues deciros que el uso de vacunas conjugadas de mayor espectro pues podrían aumentar de forma muy notable la fracción de enfermedad que se podría prevenir
por vacunación, incluyendo serotipos que están aumentando asociados a resistencia antibiótica. Y ya para finalizar, simplemente pues dar las gracias a mi grupo y también a otras personas con las que estamos colaborando, del Hospital 12 de Octubre y con la doctora Carmen Ardanuy del Hospital de Belviche, con la que colaboramos mucho y tenemos varios proyectos relacionados con el 11A y con los pacientes con EPOC. Y muchas gracias por vuestra atención. Buenos días. Lo primero, dar las gracias a los organizadores por la posibilidad de estar en esta bonita ciudad que prácticamente no he visto nada, pero en lo poco que vi me pareció ayer esplendorosa, ¿no? El paseo ese, y que no tenía yo la idea esa, de Vilanova, o sea que está muy bien cambiar de opinión, sobre todo cuando es para bien, ¿no? Y también por la oportunidad de ver a tan buenos amigos, ¿no? Que eso siempre es una cosa agradable. A mí me ha tocado el tema de hablar de lo que ha sido la historia de la vacunación con vacunas conjugadas durante los últimos 20 años. Había empezado justamente como había hecho anteriormente la doctora Yolanda Jordán, había empezado por el final, por las conclusiones finales, y no era que nos hubiéramos puesto de acuerdo, hubiéramos hablado, sino porque yo me había pillado leyendo un libro que os había puesto ahí en la primera diapositiva la carátula, que se llama Empecemos por el final, que es un libro de Chris Whitaker, que es un libro inglés que se llevó en el año 2021 el premio a la mejor novela negra de Europa, y que de verdad es un libro que yo recomiendo, que os recomiendo a los que lean este género. Ah, mira, vale. Bueno, pues ese es el libro, ¿no? Y es una historia que realmente es una historia que es inquietante, aditiva, que va a lo largo, con un final sorprendente y unos personajes que, a mi juicio, están perfectamente trazados, y desde luego tiene todos los alicientes para que los amantes de este género se lo compren y lo lean. Os gustará seguro. Bueno, pues yo había empezado justamente por el final, y luego voy a dar lo que ha sido, mensajes que ya ha dado José Juste, y ya veréis que también empleo algunas diapositivas de las suyas, porque evidentemente es quien mejores datos y más actualizados posee, aunque no estoy un poco atrasado, incluso él no ha presentado los últimos datos que tiene, o sea que seguramente alguna cosa luego nos puede comentar. Y desde luego lo que sabemos en estos 20 años, que es bueno mirar hacia atrás, no para recrearnos en el pasado, sino porque eso nos permite también saber cómo podemos actuar y cómo debemos actuar en los próximos 20 años con respecto a las infecciones neumocócicas. Lo que hemos visto es que ha habido una disminución de la enfermedad invasora muy notable, que era similar a lo que podíamos predecir por los estudios de eficacia de la vacuna. También ha habido una disminución muy acusada de la enfermedad no invasora, es decir, de la otitis media, la neumonía y también la sinusitis, aunque de esta última entidad hay menos estudio. Aquí ha sido la efectividad y el impacto final superior al esperado, luego voy a intentar analizar el porqué. Ha habido una disminución también de las resistencias bacterianas. Algunas cosas también insospechadas es que ha contribuido la vacuna a disminuir las diferencias raciales en cuanto a la enfermedad neumocócica. Luego ya veremos también unos gráficos muy bonitos que así lo demuestran. Y, bueno, pues podríamos decir que otra gran aportación ha sido que hemos aprendido muchas cosas durante estos últimos 20 años que sin duda nos van a servir, como digo, para los siguientes 20 años. Pero bueno, también hay algún punto negro, y es que a la par que han disminuido todas estas enfermedades producidas por los serotipos contenidos en la vacuna, se está produciendo un aumento, como ha puesto ahí José Juste, de los serotipos no vacunales que disminuyen el impacto final de la vacunación, aunque desde luego todo sigue siendo muy favorable todavía a la vacuna. Bueno, aquí en esta gráfica, que es una gráfica que se ha realizado en Estados Unidos, muchas veces hablamos de porcentajes y realmente los porcentajes pues no nos dan idea de lo que las vacunas eviten, pero fijaos ahí, durante estos 20 años se han evitado en Estados Unidos 280.000 casos de ENI, 16.000 meningitis neumocócicas, con lo que eso implica de secuelas y de enfermedad grave, 55.000 neumonías bacteriémicas, fijaos, 97 millones de visitas
por otitis media aguda y casi 3.000 muertos. Y en cuanto a neumonías, pues entre 400.000 y 700.000 hospitalizaciones. Es decir, ha habido una carga muy significativa, una reducción muy significativa de la carga de enfermedad, tanto invasora como no invasora. Cuando vemos cómo se han comportado todo esto en enfermedad invasora, uniformemente vemos que en todos los países se ha producido una disminución, lo vemos aquí en rojo, de la incidencia, lo veis aquí en rojo, por los serotipos vacunales, lo cual evidentemente pues, se traduce en una disminución de la carga global de enfermedad invasora, pero en todos los países, prácticamente en todos, vemos aquí también cómo a la par se produce un incremento de los serotipos no vacunales, con una excepción, Estados Unidos, donde veis que no se ha producido el incremento de serotipos no vacunales. Y no sabemos por qué, no es porque tengan un esquema 3+1, porque en otros sitios donde hay un esquema 3+1, eso también se ha producido. Bueno, eso ya es algo que se podrá discutir, pero creo que en este momento no hay ninguna explicación. Bueno, aquí vemos un poco lo mismo, en todos los países ese aumento de serotipos no vacunales que de alguna manera pues aminoran el efecto, el impacto final de la vacuna, aunque desde luego no lo anulan. Cuando vemos lo que ha sucedido en Europa en el estudio SpeedNet, que abarca 9 países, 11 zonas de 9 países, vemos que la efectividad de la vacuna frente a los serotipos contenidos en la vacuna, como veis ahí, en enfermedad invasora en niños menores de 5 años, ha sido altísima y que tiene, por tanto, pues una repercusión muy significativa en la enfermedad invasora neumocócica por cualquier serotipo con disminución. Pero luego vamos a volver a poner esta diapositiva porque vamos a ver que con el serotipo 3 y el serotipo 19A, que ya los ha nombrado como algo especial José Juste, pues ha habido también alguna peculiaridad. Bueno, esta gráfica no la voy a poner más, porque lo ha puesto ello, no me voy a parar mucho, pues se demuestra que claramente hay una disminución en los niños también de la enfermedad invasora por los serotipos no vacunales muy acusada, del 90%, pero sobre todo en los niños objetos de la población diana, que son los menores de 2 años, se ha producido un incremento de los serotipos no vacunales. Este incremento de los serotipos no vacunales, además de los niños en la franja de edad de la población diana para la vacunación, también afecta sobre todo a los mayores de 65 años. Quizás por ese contacto, ¿no?, de abuelos con nietos o tal, no lo sabemos, pero eso es así la realidad. Bueno, algo que es importante es saber cómo han funcionado estas vacunas en el mundo subdesarrollado, donde la enfermedad y sobre todo la mortalidad por neumonía neumocócica es mucho más alta que en los países en vías de desarrollo. Bueno, pues vemos que exactamente lo mismo. Este es un estudio a 10 años de seguimiento en Gambia, donde vemos cómo la efectividad frente a enfermedad invasora global por cualquier serotipo ha sido muy alta y desde luego frente a la enfermedad por los serotipos vacunales mucho más alta. Y algo que es chocante también es que en Gambia, que utiliza un esquema 3+0, no 3+1, o sea, no utiliza booster, y fijaos aquí cómo tampoco ha habido, de una forma similar a lo que ha sucedido en los Estados Unidos, no ha habido un incremento de serotipos no vacunales. Algo que sabemos que es fundamental en esta vacuna para reducir el impacto final de enfermedad es que exista inmunidad de grupo, es decir, esa propiedad por la que los sujetos no vacunados se benefician también de la vacunación. Y en esto, pues fijaos aquí, en el adulto, cuando se ve cómo se ha comportado en este metaanálisis que incluye varios estudios con adultos de diferentes edades, lo que ve es que ha habido una disminución del 40%, una reducción del 40% de enfermedad invasora producida por los serotipos vacunales también en el adulto, demostrando que hay una inmunidad de grupo fuerte, no suficiente para proteger totalmente a los adultos, como bien ha dicho José Juste, pero desde luego evidente. Y lo mismo vemos aquí en esta gráfica que también José había presentado anteriormente. Y en esta, que es un estudio nuestro que se realizó en Madrid, pues se ve que también la inmunidad de grupo afecta a esos niños menores de 3 meses.
donde se produce una reducción del 73% de enfermedad invasora por serotipos vacunales. Y esto es un hallazgo, o es un hecho importante, más que un hallazgo, es un hecho importante porque los niños de 3 meses son los que con más frecuencia padecen meningitis neumocócica, que como sabemos es una enfermedad que tiene no solamente una elevada mortalidad, sino unas secuelas que con mucha frecuencia son terribles. Las formas no invasoras, pues ya os decía que en general lo que se ha visto es que hay una efectividad y un impacto mayor al esperado o al que se podía deducir por los estudios de eficacia. ¿Cuánto? Bueno, pues es saber la eficacia o el impacto frente a neumonía es complicado porque depende de la definición que demos de neumonía. Cuanto más específica sea esa definición de neumonía neumocócica, pues evidentemente hay un impacto o una efectividad mayor. Pero, sin embargo, fijaos aquí, como siempre se supera el 30% y en algunos estudios se llega casi al 50%, cuando realmente neumococo sabemos que representa solo alrededor de 1/3 de las neumonías. Es decir, parece que hay un extra de protección que ahora vamos a intentar analizar por qué se produce. Y cuando vemos lo que sucede, de nuevo nos vamos a Gambia, pues en cuanto a neumonía, pues vemos también cómo hay una protección muy alta, tanto más alta cuanto más grave sea la neumonía. Fijaos aquí, neumonía hipóxica, hay un 60% y nos encontramos con un dato que parecería sorprendente, pero que no es tan sorprendente porque ya había antecedentes, y es que hay una protección frente a bronquiolitis claramente significativa, además con un intervalo de confianza bastante ajustadito, del 31%. Bueno, esto es un hallazgo que ahora también lo vamos a discutir, porque si desde luego el efecto ha sido mayor al esperado, nos tenemos que preguntar por qué es forzoso hacerse esta pregunta. Bueno, desde luego lo que se ve es que es mayor al esperado también por la inmunidad de grupo. Una vez más, este es otro metaanálisis donde vemos que en el adulto se reduce la neumonía, hay una reducción del 14%, coincidiendo en los años de introducción de las vacunas neumocócicas conjugadas. Pero este es un primer estudio que fue sorprendente, que fue un estudio que hizo Madi en Sudáfrica con una vacuna nonavalente, que luego, que era la vacuna 7-valente, me parece que más el 1 y el 5, pero que luego esta vacuna no ha progresado, en la que fijaos que vieron que se reducían las neumonías, pero además se reducían las neumonías virales en una cifra de un 31%, las neumonías asociadas a gripe un 45% y las neumonías para influenza un 44%. El VRS no alcanzaba significación estadística por el poco número de casos. Y entonces aquí se llegó a plantear qué es lo que hacía la vacuna neumocócica. Bueno, aquí ya el grupo adelantó que muchas veces para que se produzca una infección es necesario que concurran 2 agentes patógenos, un virus y una bacteria, y que si falta uno de los dos, la posibilidad de desarrollar enfermedad va a ser mucho menor. Esto luego se ha venido a comprobar en otros diferentes estudios. Aquí, por motivos de tiempo, solo he puesto también este estudio australiano, donde veis que, sobre todo, en los primeros meses de vida, pues se produce también una reducción de las infecciones por virus respiratorio sincitial en los niños vacunados con respecto a los no vacunados. Y ayer en la mesa hablábamos, o en el tren, José Justo y yo, de cómo ha sido este año, que todos lo habéis sufrido seguramente, con una gran cantidad de virus respiratorio sincitial y una gran cantidad de neumonías neumocócicas, además algunas de ellas muy graves. Bueno, eso lo dejo ahí para reflexionar sobre el tema. Esto tiene muchas explicaciones, pero una, desde luego, sin duda, es la que ya habían adelantado Madi. Aquí vemos cómo se comporta la discinesia la discinesia ciliar, con infección con el virus respiratorio solo, con neumococo solo, y vemos aquí que cuando los dos se juntan, la alteración funcional de los cilios es mucho mayor y, por tanto, pues eso puede predisponer a la infección. Se sabe también que el virus respiratorio sincitial aumenta la capacidad de adherencia, que es lo que se ve en la gráfica de la izquierda del neumococo en las células epiteliales, facilitando, por tanto, la infección. En la otitis media ha sucedido lo mismo, también el impacto ha sido superior al esperado, pero quizás aquí hay otras explicaciones que los pediatras conocemos muy bien. Este fue el estudio que realizó Ben Simmons en Israel. Ya sabéis que Israel ha llevado fenomenalmente todo el registro de todo lo que ha pasado con las vacunas neumocócicas conjugadas, igual que lo ha hecho también con el COVID,
y da este título que es tan provocativo, casi eliminación de la otitis media causada por los serotipos del 13. Y bueno, pues aquí tenemos la gráfica, ven cómo se ha encontrado una reducción de todas las otitis, de las otitis por cualquier causa del 60%, bien es verdad que este estudio son otitis graves, todas con cultivo, también tienen esa ventaja, pero recordemos, son otitis graves, todas con cultivo por timpanocentesis o por drenaje espontáneo, pues se reduce en el 60%, y cuando nos vamos a los serotipos contenidos en la 13, pues vemos que la reducción obviamente es una reducción mucho mayor del 70%. Pero además vemos reducciones también muy pronunciadas frente a otitis por Haemophilus notipablus, por Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes. Bueno, la explicación que lo dan en un estudio muy bonito del Lancet es que es algo que sabemos muy bien los pediatras, y es que toda otitis, sobre todo si sucede en los primeros 6 meses de vida, hace que o conduce a una disfunción, la otitis neumocócica, de toda la funcionalidad de la trompa de Eustaquio y del oído medio, y eso condiciona que el niño que tenga, hay muchos estudios que lo demuestran, una otitis en esos primeros meses de vida, luego tiene más facilidad de otitis recurrente y de otitis complejas. Por tanto, esa sería la explicación. Aquí vemos un estudio observacional ecológico que se ha hecho recientemente en Estados Unidos. Aquí es lo que había antes de las vacunas, en la gris con la vacuna 7 y en el verde con la vacuna 13 valente, y vemos también cómo se ha producido un número de reducción del número de visitas ambulatorias que alcanza entre el 40 y el 50%, es decir, superior a ese 30% que le correspondería al neumococo como agente productor de la otitis media. Decía también que ha contribuido a disminuir las diferencias raciales, y eso se ve muy bien en esta diapositiva. Todo lo que está punteado, lo que no está en líneas sólidas, son pacientes niños de raza negra, y lo que está en líneas continuas son al revés. Los que están en continuas son veis, niños de raza negra, y los que están en discontinuas son niños de raza blanca. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues que los niños de raza negra, aquí en línea continua, con respecto a los niños de raza blanca, si no se vacunan, hay una diferencia, bueno, pues que es bastante grande. Lo vemos aquí en verde, los no vacunados están en verde. Hay una diferencia bastante grande en la incidencia de enfermedad neumocócica invasora. ¿Qué vemos aquí en la línea azul? Bueno, pues vemos que esto es el periodo de la vacuna conjugada hexavalente, que cuando empezamos a vacunar, y lleva unos años, la incidencia de enfermedad neumocócica invasora por los serotipos contenidos en la vacuna tercivalente se iguala entre los vacunados y no vacunados. Y exactamente vemos aquí lo mismo con la vacuna tercivalente. Se parte de una diferencia, los niños no vacunados de raza negra, tienen mucha más incidencia, pero a medida que se vacuna, pues al final acaba la misma incidencia entre los niños vacunados, entre los niños blancos y negros, acabando con esa disparidad racial. O sea que esto es otro hallazgo también importante, o otro efecto importante de la vacuna. En cuanto a las resistencias bacterianas, ha hablado también José Juste, pero bueno, no me resisto a poner aquí lo que sucedió en Madrid, que como sabéis fue la primera comunidad que utilizó la vacunación universal con las vacunas neumocócicas conjugadas hexavalente y trecevalente. Se inició en 2007. Entonces, fijaos aquí, esto eran todas cepas meníngeas de meningitis neumocócica, y fijaos cómo tenemos en azul las resistencias intermedias a cefotasima, y en rojo las resistencias altas, de alto nivel a cefotasima, que vemos que aquí que habían alcanzado al 20% de los aislados, con lo cual empezaba a tratar un verdadero problema. Eso lo vio también aquí en Cataluña Carmen Muñoz Almagro, y fijaos cómo a raíz de empezar con la vacuna 15 valente, pues vemos cómo estas resistencias han desaparecido totalmente, y en este momento pues la cefotasima a las dosis de 200 o 300 miligramos por kilo de peso y día vuelve a ser el antibiótico de elección en el tratamiento de la meningitis neumocócica. Pero además, decía antes que las vacunas, como cualquier vacuna, o sea, una vez que llega una vacuna nueva, eso abre una gran ventana al conocimiento, como empieza en este momento a suceder con el virus respiratorio sincitial. Hemos hablado y conocido fenómenos como el reemplazo, colonización nasofaríngea,
serotipos, parámetros de protección, capacidad invasiva, mucho. Hemos aprendido mucho y eso nos puede servir para los siguientes 20 años. Lo primero que se aprendió es que la colonización nasofaringea era fundamental en la epidemiología de la enfermedad. Pero además, este estudio, que fue un estudio magnífico, nos dijo algo más sobre la colonización nasofaringea. Vemos aquí, aquí tenemos cómo están en los niños no vacunados y aquí son, en la línea de abajo, los niños vacunados, cómo están el tanto por ciento de que están colonizados por las cepas contenidas en la vacuna. Es mucho más alto los niños que están no vacunados con respecto a los no vacunados. Pero fijaos aquí, cuando llegamos alrededor del 65% de coberturas vacunales, se empiezan a solapar los intervalos de confianza y hay un momento en que la colonización es exactamente la misma entre los niños vacunados y no vacunados, indicando que esa cifra del 60-65% es la cifra mágica, la cobertura que debemos obtener, si es más mejor, pero esa es la cifra mínima que debemos obtener para tener inmunidad de grupo evidente. También hemos aprendido de la inmunogenicidad, siempre hablamos que los 0,35 microgramos por mililitro es lo que nos da la protección, pero eso es un parámetro genérico de protección a nivel poblacional para hacer estudios, pero sin embargo luego cada neumococo, que como muy bien dicen los microbiólogos, cada neumococo es prácticamente una bacteria distinta si miramos a su diferente comportamiento, pues también necesita diferentes niveles de protección. Entonces os ruego que os acordáis de estos 3 serotipos, veis ahí por ejemplo que el serotipo 3 no solamente no necesita 0,35, que sino necesita, como veis ahí, muchísimo más, casi 10 veces más, 2,87. Vemos aquí como el serotipo, ¿cuál es que no lo veo bien? El 19A necesita también unos niveles mucho más altos y vemos aquí como también el 19F también necesita cifras o títulos mucho más altos de protección frente a enfermedad invasora. En este momento hablamos de frente a enfermedad invasora, claro. Ya no nos empieza a extrañar lo que Pepe Juste nos dice de que sigamos viendo 19A, de que sigamos viendo 3, si son los que más requerimientos de títulos tienen. Pero además, los títulos frente a enfermedad invasora son una cosa y los títulos frente a enfermedad no invasora y colonización nasofaringea son otra. Aquí vemos en estas líneas grises cuáles son los títulos que protegen ya para cada serotipo frente a enfermedad invasora. Y vemos que son mucho más bajos que los títulos, que lo vemos aquí en estas gráficas de barras, de 2 estudios, para protegerlo o para reducir la colonización nasofaringea. Es decir, que una persona puede estar muy bien protegida con unos títulos a este nivel frente a enfermedad invasora, pero puede estar poco protegida frente a otitis media, neumonía y colonización nasofaringea, que por tanto otra consecuencia es que para obtener una reducción de la colonización nasofaringea e inmunidad de grupo se necesitan títulos mucho más altos. Y luego hemos conocido muchísimo del baile de los serotipos, o sea, conocemos todo. Este es Fred Astaire, que se murió a los 88 años de una neumonía neumocócica. Se murió ilustrando, ¿no?, la gravedad de esa enfermedad que alcanza a partir de los 80 años una letalidad del 80%. Pero todos podríamos decir algo, ¿no?, de la vida íntima de los serotipos y desde luego del 19A yo creo que lo conocemos pues prácticamente todo, ¿no? Hemos aprendido muchísimo y no podemos hablar ya de neumococos, yo creo que tenemos que empezar a hablar de verdad y hacer el esfuerzo de hablar de serotipos neumocócicos. Bueno, la evolución ya hemos visto, esta diapositiva la repito para decir que han aumentado los serotipos no vacunales, pero esta otra diapositiva creo que ilustra de una manera muy gráfica ese dicho, ¿no?, de que si queremos saber lo que pasa con la enfermedad o con las infecciones neumocócicas en general, tenemos que mirar a la nasofaringe de los niños, porque son los fundamentales portadores. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Estos son estudios donde se ve la colonización nasofaringea por niños sanos, por niños que tienen otitis media o por niños que tienen enfermedad invasora. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, pues fijaos aquí lo que se ve es que es verdad que la enfermedad invasora por los serotipos contenidos en la 13 ha bajado, pero que sube la enfermedad, la colonización por los serotipos, que aquí estamos hablando de colonización, ha bajado
por los serotipos contenidos en la 13, y eso se ha acompañado de una disminución de la enfermedad invasora, pero fijaos cómo la colonización por los serotipos no vacunales ha aumentado. Y qué casualidad, los que más han aumentado es la colonización por estos serotipos. Pero estos serotipos también, qué casualidad, son los serotipos que están contenidos en la 20 y no están en la 13, y también estos dos concretamente también en la 15. O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, pues que los niños están colonizados o que la enfermedad invasora en este momento, que predomina o hay una gran predominancia de estos serotipos, es porque los niños están colonizados por esos serotipos. Y lo mismo sucede en otitis media, pero en otitis media, a diferencia de ser los serotipos no contenidos en la 20, pero sí contenidos en la 7, es decir, en la 13, es decir, esos 7 serotipos, aquí son otros serotipos los que aumentan más. En las formas no mucosales no son los mismos serotipos que los que aumentan en la enfermedad invasora. Y los datos aquí, publicados por Sara de Miguel y José Yuste, pues ¿qué nos dicen? Que siguen con nosotros entre los serotipos vacunales el 13 y el 19A, ya os adelantaba por qué puede ser, y aquí entre los serotipos no vacunales el 24F, el 8, el 15A, si os dais cuenta, los que hemos visto que son por los que están colonizados los niños. Evidentemente, el niño es el reservorio fundamental de la enfermedad neumocócica invasora. Y aquí en este estudio hecho aquí en Cataluña por Ciruela y colaboradores, pues vemos lo mismo, como en el adulto ha bajado todo a raíz de vacunar al niño, todo no, excepto el serotipo 14, este es algo que a lo mejor luego José Yuste tiene algo que decirnos, el 19F, que hemos visto que también necesitaba títulos mayores, el 3 y el 19A. Esos no han bajado o han bajado en una proporción mucho menor que el resto de los serotipos. Y cuando vemos lo que ha sucedido en toda Europa, vemos exactamente lo mismo. De los serotipos no vacunales, el fundamental es el 24F, que es un serotipo que se asocia mucho a meningitis en niños y que en Francia pues, fue una verdadera explosión que llegó a anular el efecto de la vacuna en la disminución de la meningitis, pero fijaos, entre los serotipos contenidos en la 7 tenemos el 14, que no tiene ninguna peculiaridad especial porque necesita títulos muy bajos, pero bueno, creo que luego, ya digo, si nos podrá decir algo José Yuste, el 19F y entre los adicionales, pues veis aquí el 3 y el 19A que siguen con nosotros. Entonces, además, si analizamos los fallos vacunales, ¿con quiénes falla la vacuna? Volvemos a lo mismo, al 3, al 19A y al 19F, precisamente esos que necesitaban mayores títulos frente a enfermedad invasora y todavía mayores títulos frente a enfermedad no invasora. Inevitablemente surge la pregunta de si ha sido efectiva la vacunación del 13 frente a este 3, que en este momento, como nos decía José Yuste, es el líder de las infecciones, pues prácticamente tanto en el niño como en el adulto. Desde luego en el adulto y en el niño, pues si no está el primero, no sé sus últimos datos, estará el segundo. Bueno, aquí vemos que sí, que la efectividad de la vacuna es alta, pero no debemos confundir el concepto de efectividad con el concepto de impacto. Efectividad es la protección de la que goza el individuo vacunado, mientras que impacto es toda la sociedad, vacunados y no vacunados. Luego, una vacuna que es capaz de proporcionar títulos para proteger frente a enfermedad invasora tiene una buena efectividad, pero si no proporciona títulos para reducir la colonización nasofaringea, no va a ofrecer inmunidad de grupo y, por tanto, no va a proteger a los no vacunados y el impacto va a ser mucho menor. También se ha visto que el 3 tiene también efectividad, repito, no impacto, y una efectividad muy alta, este es un estudio hecho en Israel, en otitis media aguda. Bueno, ¿qué interpretación se puede dar a esto? Ya lo he venido diciendo más o menos, el 3, el 19A y el 19F necesitan mayores títulos, por tanto a veces no se alcanzarán y hay menos efectividad y también menor duración en el tiempo. Bueno, se me ha ido aquí otra, no sé qué ha pasado con lo de oculto. Bueno, ahora lo cuento. Esto de menor duración en el tiempo quiere decir, había una gráfica en la que se ve muy bien cómo el 3 y el 19A la efectividad se pierde más rápidamente que frente a otros serotipos a medida que van transcurriendo los años. Obviamente, no puede ser de otra manera, si necesitas títulos mucho más altos, el mismo descenso pues va a hacer que nos colocamos
Ah, esta era, sí, sí, perfecto. Bueno, pues aquí la tenemos, ¿eh? Bueno, aquí lo veis, como mientras para todos los serotipos es bastante plana y no se pierde efectividad, fijaos aquí que el serotipo 3 y el 19A pues sí que se va perdiendo con el tiempo mucho más rápidamente porque se necesitan títulos mucho más altos y por tanto es fácil caer por debajo del dintel a medida que transcurren los años. En la otitis media aguda ha sido igual y bueno, pues claramente esto es lo que sucede, o sea, tenemos menor efectividad porque se necesitan títulos más altos y por tanto la efectividad va a disminuir más rápidamente en el tiempo y como todavía necesitamos títulos mucho más altos, como vimos para la colonización nasofaringia, pues va a haber menor inmunidad de grupo frente a estos serotipos y menor impacto. Es decir, al final, aunque no siempre las cosas encajan en medicina, yo creo que en este momento y sí que encajan con respecto a estos 3 serotipos. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro? Bueno, el futuro no lo sabemos, esto sabemos que es el presente. Las nuevas vacunas, sin duda, nos van a ofrecer posibilidades de seguir controlando esta enfermedad, pero casi con toda seguridad irán surgiendo nuevos serotipos como ha sucedido hasta ahora, porque claro, tenemos casi 100 serotipos neumocócicos y en el mejor de los casos, cuando lleguemos a las vacunas 24 valentes, vamos a estar protegiendo frente a 24. Así que nada más, muchas gracias.